Muy bien, gloria a Dios. El día de hoy el Señor me ha dado una palabra que yo sé que te va a bendecir, una palabra que me ha quebrantado profundamente solo al hacerla, solo al bosquejarla, solo al orar por ella. Y yo sé que esta palabra tocará tu vida profundamente, así que te pido que en los próximos 35 o 40 minutos que tengo para compartirla, prestes mucha atención. El mensaje de hoy lo he titulado El llamado de Dios. Levante su mano derecha y diga: Dios me ha llamado. Dígalo con fe, diga: Dios me ha llamado. Antes de ir a la palabra, quiero hablarles un poco acerca del llamado de Dios. Y cuando yo hablo del llamado de Dios, no piense que el llamado de Dios es el llamado a ser pastor o pastora. Que el llamado de Dios es hacer tiempo completo y a dejar tus estudios o tu trabajo o tu vida por venir a trabajar tiempo completo en la iglesia. No, el llamado de Dios no es solamente a ser pastor, no es solamente a servir tiempo completo en la obra. El llamado de Dios, y yo quiero que lo tengan muy presente cuando voy a hablar en esta tarde del llamado de Dios, es la invitación de Dios para que tú sigas su voluntad y no la tuya. El llamado de Dios implica desarrollar nuestro potencial en esta tierra. Así que cuando tú levantaste la mano diciendo Dios me ha llamado, tú estás diciendo: yo sé que Dios me ha hecho una invitación para vivir según su voluntad y no la mía. Me ha hecho una invitación a desarrollar mi potencial en esta tierra, y esa invitación tiene que ver con entregarle al Señor nuestros dones y nuestros talentos, los mismos que el Señor nos dio. ¿Para qué? Para que si a Él le sirven, si Él nos necesita, nosotros podamos decir: Señor, cuenta con nosotros. Así que el llamado de Dios es recibir esa invitación de Dios a servirle de una manera particular. Ahora, ojo con esto. Todos tenemos un llamado diferente. ¿Sabe por qué? Présteme atención, míreme acá. Porque el llamado es personal. El llamado es personal. Tienes a alguien al lado y esa persona puede tener un llamado completamente diferente al tuyo. El llamado es personal. Así que el deseo de Dios es que nosotros cumplamos el plan y el propósito divino que Él nos ha trazado, y que podamos aceptar, entender y comprender el llamado de forma personal. No es decirle al otro: ¿cuál es tu llamado? Ay, yo creo que voy a hacer lo mismo que vos. Porque todos tenemos un llamado completamente diferente que debemos encontrar en la presencia del Señor. De eso quiero hablarles hoy. Ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 9 al versículo 11. Todos los versículos los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, así que acompáñeme si usted la tiene ahí en esa versión, y si no, vamos a verlo en la pantalla. Éxodo capítulo 3, versículo 9 al versículo 11. Voy a hablarles brevemente. Hay muchas personas a las quienes el Señor llamó, muchas. Pero resulta que no nos daría el tiempo para hablar de todos los que fueron llamados por el Señor. Pero quiero hablarle primero que todo del llamado de Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 9 al 11. Dice la palabra del Señor: mira, el clamor de los israelitas me ha llegado, y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Versículo 11. Pero Moisés, ¿qué hizo? Protestó. Bueno, no lo tenemos ahí. Moisés protestó y dijo: ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dejémoslo hasta el versículo 11. Yo le hago la invitación para que usted pueda leer todo el capítulo 3 y todo lo que pueda ver, todo lo que Moisés le dijo al Señor. Pero mire esto. El pueblo estaba sufriendo, estaba clamando por ser libertado de ese yugo de esclavitud. Y Dios oye ese clamor y se le revela a Moisés. Recuerden versículos anteriores, cómo se le revela a Moisés, a través de qué? De una zarza, dice, que ardía y no se consumía. Y cuando Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía, él se fue acercando y el Señor se le revela, él quita el calzado. Era algo sobrenatural. Y es ahí donde el Señor lo llama y le dice: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú
oiga, es un llamado personal. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Dios llama a Moisés, hay un llamado divino sobre Moisés y lo llama a ser libertador de su pueblo. Moisés iba a ser la persona a quien Dios usaría con grandes milagros, con grandes señales, con poder de Dios para traer la liberación a un pueblo que estaba en esclavitud. Ahora oiga esto. Moisés era la respuesta de todas las oraciones del pueblo. Y yo quiero decirte, tú también eres la respuesta de muchas oraciones. Nosotros debemos entender que el llamado de Dios es personal, pero ante el llamado de Dios nosotros no debemos poner reclamos ni excusas, sino que debemos decir: Señor, aquí estoy. Si mi vida te sirve, es tuya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso de alabanza al Señor. Hay un propósito maravilloso en nosotros. Pero resulta que Moisés no dijo: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. ¿Qué hizo Moisés? Protestó, dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿Y cuál fue la protesta? Usted puede ver ahí todo lo que dijo en el capítulo 3. Él dice: es que yo no soy nadie. Después dice, y el Señor le contesta, ¿no? Y después dice: bueno, pues yo no soy nadie, tú ya dices que bueno, pero ¿qué les voy a decir? ¿Quién me manda? Y el Señor vuelve y le responde y le dice: mira, o sea, le da el ABC del llamado. Y después dice: ¿y si no me creen? O sea, después de que Dios le desglosa todo, él sigue poniendo excusas, él sigue siendo renuente al llamado, protestando ante el llamado, y no entendió que Moisés era la respuesta de Dios a muchas oraciones que clamaban por un libertador. ¿Y qué hago, Señor, si no me creen? Por eso le dejo de tarea el capítulo 3. Y se pasa el capítulo 3 resistiéndose al llamado, pero mire lo que pasa en el capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al versículo 13. Ahora mire lo que dice Moisés frente a ese gran llamado. ¿Qué hubieras dicho tú frente al llamado de Dios como ese, y Dios se te revela en una zarza y te habla? ¿Qué hubieras dicho? Piénsalo. Éxodo capítulo 4, 10 al 13 dice: pero Moisés rogó al Señor. Oiga esto, rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Póngale atención a la calidad de estas palabras otra vez. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, y ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Versículo 11. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, y yo estaré contigo. Cuando hables te enseñaré lo que debes decir. Y oiga esto, pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, ¿qué dice? Léalo: envía a cualquier otro. Yo creo que en ese momento el Señor decía: hombre, ¿cómo hago con este cabezón para que entienda? A veces nos parecemos a Moisés, ¿no creen? Ante semejante llamado, ante la respuesta a las oraciones del pueblo de Dios, después de que el Señor lidia con él en el capítulo 3, le explica, se toma el tiempo, le dice todo lo que tiene que decir, le dice lo de la vara, lo de las señales. Si Moisés sigue protestando sobre su llamado, y entonces le dice: soy tartamudo, Señor. ¿Cómo se te ocurre a ti enviarme a hablar en frente de Faraón, un hombre tan educado, un hombre? ¿Cómo me voy a demorar 1000 años en tratarle de explicar con este Era tatareto, tartamudo. Y él le dice: te equivocaste, Señor, o sea, hubieras escogido a otro que hablara mejor, que hubiera tenido unos cursos de oratoria. Y cuando el Señor lo confronta, usted no sé si sintió cuando leímos cómo el Señor lo confrontó y le dice: ¿quién hace la boca?
¿Y quién es el que habla? O sea, el Señor le estaba diciendo, ¿estás diciendo que a mí me queda grande sanarte? ¿Estás diciendo que a mí me queda grande quitarte la tartamudez? Yo hice la boca, yo creé todo. Y le dice, ve, porque yo voy a estar contigo. Y eso no le bastó a Moisés. Y vuelve y suplica de nuevo y le dice, te ruego, manda a otro, pero a mí no. Todo lo que quería decirle Moisés a Dios con toda esta parafernalia y con todas estas palabras era que Moisés levantaba diciendo las manos diciendo, no soy la persona adecuada. Esto no es lo mío. Esto de hablar, esto de predicar, esto de liberar a un pueblo, esto no es lo mío. A mí déjame aquí, apacentando ovejas, déjame en la soledad del desierto. No, es que a mí no me gustan las cámaras, el espectáculo, el show, no soy la persona adecuada, no puedo hablar con fluidez, yo no estoy preparado. Esa obra, ese llamado lo haría mejor otra persona, estoy seguro. Envía a cualquier otra persona que le mandas la misma zarza y te aseguro, Señor, que dirá, sí, aquí estoy listo, pero yo no. Y cuando tú lees los versículos siguientes de Éxodo 4, para cortarle la historia, el Señor le vuelve a decir en otras palabras, ¿y cuál es el problema? Él se enfrascaba en soy ta. ¿Cuál es el problema? ¿Saben qué, chicos? Dios podía sanar a Moisés y quitarle lo tartamudo que era. ¿Estamos de acuerdo? Pero no lo hizo. No lo sanó. Y le dijo, ok, vas a hablar a través de Aarón. Y Aarón, que habla con fluidez, va a ser tu mensajero, pero tú de qué vas. O sea, él pensó que se salvaba y dijo, no, el llamado es tuyo, Moisés, que te va a poner a alguien que te va a ayudar, está bien. Vas a tener un traductor que se va a llamar Aarón y voy a estar con ustedes y ya, me cansé, suficiente. Y termina Éxodo capítulo 4. Ahora, acompáñenme para terminar esta idea a 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Antes de leerlo, yo quiero hacerle una pregunta. Levanten la mano sinceramente, todos los que estamos aquí y que en algún momento frente al llamado de Dios has sentido que no eres la persona más adecuada para ese llamado. Yo veo los sinceros y yo la levanto. Tú has dicho, otro lo puede hacer mejor, ok. Otro lo puede hacer mejor que tú. ¿Por qué? ¿Por qué me escogen para predicar en el grupo? ¿Por qué me escogen para dar la ofrenda? ¿Por qué si a mí me da miedo? Hay otros que se lo piden porque yo escoge a cualquier otro, Señor. Otro lo puede hacer mejor. Otros que estén más preparados. Otros que tengan una vida más fácil que la mía. Pastora, líder, es que usted no sabe con lo que yo estoy luchando, los conflictos. Otras personas están mejor que yo. Pónganlos a ellos. Quiero decirte algo a todos los que sinceramente levantaron la mano. El primer requisito para que una persona califique para ser elegida por Dios es que la persona diga, no soy la persona adecuada. Así que bienvenidos al llamado. El primer requisito para que Dios fije los ojos en alguien, para hacer algo grande, para usarlo poderosamente, es que esa persona diga, no puedo. No soy la persona adecuada. Hay alguien mejor que yo. Así que quiero darte la bienvenida para que puedas entender que hay un plan y un propósito de Dios para tu vida. Dios nos llama a los capacitados. Dios capacita a los que son llamados. Bienvenidos al reino de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dáselo con fuerzas porque el Señor te llama hoy. Trague grueso que esto se va poniendo mejor. 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, por favor. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor así. 2 Corintios 12, 9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Está hablando el apóstol Pablo. Mi poder actúa mejor en la debilidad.
Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Qué hermosas palabras que dice el apóstol Pablo. Miren, muchachos, el llamado divino es así. Dios nos llama a los preparados, a los capacitados, a los que lo hacen bien. Dios nos escoge, dice, escoge de lo vil, de lo menospreciado. Y es tan fuerte que dice de lo que no es, para deshacer lo que es. Y así es el llamado divino, en esta manera. Dios pone el poder y tú pones tu debilidad. ¿Qué tal te parece ese trato? Ahora, si tú dices, no, si eso es así, yo pongo mi debilidad. Mire, tengo debilidad en cantidades industriales. Tengo debilidad por montones. Soy completamente imperfecto, la embarro todos los días. Pero así funciona el llamado divino. Y usted lo puede ver a lo largo de la Biblia. Dios pone el poder. ¿Qué te pide Dios? Ven, dame tu debilidad y yo me voy a glorificar en ella. Es por eso que el apóstol Pablo decía, mi gracia, y la palabra dice, mi gracia es todo lo que necesitas. El poder de Dios actúa mejor en nuestra debilidad. Entonces es intencional que Dios escoja personas que saben que no son aptas para ejercer el llamado de Dios. ¿Sabes por qué es intencional? Porque Dios quiere que el tesoro que está dentro del barro sea el que brille, para que la gloria sea de Él y no nuestra. Aleluya. Dale un aplauso al Señor si lo entiendes. Él es el que brilla porque Él es el que se perfecciona. ¿Qué tal el trato de Dios? ¿Lo aceptas? Dios te dice, dame tu debilidad y yo te doy poder. Voy a manifestar mi poder en tus debilidades. Y Dios escoge personas imperfectas, completamente débiles, para que su poder se perfeccione en nuestras debilidades. Mientras más débil sea el instrumento, más gloria de Dios en ti. Levanten la mano los que son líderes aquí en la casa, en el ministerio. Levanten la mano los que están en el liderazgo, sirviendo al Señor otra vez. Tan poquitos porque, yo creo que ustedes han visto que cuando hay un desafío de servir a Dios, o hay un desafío de predicar la palabra, o hay un desafío de hacer algo en público, ¿a cuántos les da susto? ¿Les da temor? Levanten la mano, por favor. Pero ¿cuántas veces tú has visto que el día en el que estás más lleno de miedo, lleno de temor, que dices no soy capaz, yo no sé ni cómo voy a hablar, ese día es cuando más gloria de Dios hay? Levanta la mano si sabes de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque cuando hay más debilidad, hay más gloria de Dios. Porque tú le estás diciendo a Dios, es que yo no puedo. Le estás entregando tu debilidad. Ahora el poder de Dios viene, te reviste. Abres tu boca, la palabra fluye. Evangelizas, ganas almas. ¿Quién se lleva la gloria? Cristo se lleva la gloria. Porque de seguro en tus capacidades no lo hubieras logrado. Por eso, mientras más débil sea el instrumento, mayor es la gloria. Es por eso que el apóstol Pablo dice, yo me glorío en mis debilidades. Y si tengo algo para jactarme, es en mis debilidades, porque en ellas yo puedo ver el poder de Cristo. Qué loco que el Señor nos escoja así. Qué loco que Él vea el tesoro en la chatarra. Qué loco que Él te vio y te escogió a pesar de quién eres. A pesar de tus errores, a pesar de que a veces desobedezcas, a pesar de que a veces pareces no una oveja, sino una cabra. Qué loco el Señor, que ve el tesoro en el barro, que ve el tesoro en la chatarra, que no ve tu presente, que Él ve tu futuro y te ve siendo usado por Dios a través del Espíritu Santo. Porque es Él, no eres tú. Por eso Él siempre se va a llevar la gloria. Moisés entonces, después de batallar con el llamado, lo aceptó a regañadientes. Y miren la historia en Éxodo. Un hombre de poder, un hombre acompañado con el poder de Dios, el libertador del pueblo de Israel.
Y el plan de Dios y el propósito de Dios se cumplió. Y el Señor se llevó toda la gloria en la liberación de su pueblo. Ahora sí, levante su mano derecha con conciencia al cielo y diga: Dios me ha llamado. Dígalo de nuevo, diga: Dios me ha llamado. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Hoy solamente voy a hablarles de 2 llamados. Hay muchísimos y es maravilloso hablar de este tema, pero el tiempo no nos da. Y voy a hablarle de un hombre llamado Eliseo, a quien el Señor llamó. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 20. Dice así la palabra, dice: entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso, tan lindo él, y luego iré con usted. Y Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. No se te vaya a olvidar. Elías era el gran profeta de aquel tiempo, el hombre a través del cual Dios hablaba. Era un gran hombre de Dios, todo el mundo lo conocía, pero Dios estaba buscando un sucesor para Elías, porque Elías se iba a ir y el pueblo no podía quedar sin alguien que los guiara. Así que Dios estaba buscando un sucesor, pero me llama esto la atención en el llamado de Eliseo. Que Eliseo no estaba desocupado, lo notan, dice la Biblia, Eliseo estaba arando un campo. Él tenía un trabajo y dice que él, había 2 pares de bueyes en el campo y él araba el campo con el último par. Ahora note que Eliseo no era una persona desocupada diciendo: ay, ojalá me llamen de la iglesia para hacer algo. Ojalá venga Eliseo y me llame porque aquí comida gratis y todo y yo me voy de la casa. Él estaba ocupado ejerciendo sus labores. Aparte de tener un trabajo, tenía unos vínculos familiares muy fuertes. Note que ante el llamado, porque el profeta le dio el manto, y ante ese llamado él dijo: te ruego, déjame besar. Al contrario de otros que dijeron: déjame despedirme, él dijo: déjame besar a mis padres. Él tenía unos vínculos familiares bastante fuertes. Tenía un trabajo, estaba cumpliendo con su vida y Dios lo llamó al ministerio. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos llama a desocupados. Dios llama a gente ocupada. ¿Cuántos dijeron amén? Dios llama a gente ocupada. ¿Alguna vez tú has escuchado la frase ante el llamado del Señor para servirle en su obra, ante el llamado para enlistarse en la lista de obreros que se necesitan para llevar las buenas nuevas? ¿Alguna vez alguien te ha dicho: no, a mí me gustaría, pero es que estoy muy ocupado? ¿Has escuchado eso? Me gustaría, la verdad, me gustaría ir a predicar los domingos, me gustaría hacer esto, me gustaría estar en este ministerio, pero no, usted no sabe la vida que yo tengo, estoy muy ocupado. Tengo mucho trabajo, estoy en la universidad, estoy cumpliendo mis sueños, tengo demasiadas ocupaciones, tiempo es lo que me falta. Además, si le contara, me casé y además de casarme tengo 5 hijos. Ahí sí no dicen amén, ¿no? Y uno en camino, ay, no, es que estoy muy ocupada, yo no puedo en el ministerio, la casa, usted sabe. ¿Cuántas veces tú has dicho: no puedo porque estoy ocupado? No quiero más responsabilidad a la que tengo, líder, no, por favor, estoy muy ocupado. ¿Cuántas veces has dicho no y te has privado de ver la gloria de Dios a través tuyo porque estás muy ocupado? Te aseguro que no es que todos tenemos cosas que hacer, claro que sí,
El problema es que no ordenamos nuestras prioridades. Pero tiempo hay para todo. Es así, tiempo hay para todo. Y por eso algunas personas dicen, no, déjame aquí. Yo no me involucro mucho, yo voy a venir un domingo, voy a venir un sábado y vuelvo y me voy. Yo no tengo tiempo para leer, que para que orar, que para venir al discipulado. No. Cuando tenga 75 años y me pensione, regreso. Ok, tal vez no estemos aquí cuando regreses. ¿Sabe qué? A Dios le interesa trabajar con la gente ocupada. Y si tú algún día has dicho, no, estoy ocupado, te voy a felicitar. Porque hay dos cosas que son características del llamado de Dios. Dios escoge a las personas que creen que son incapaces y Dios escoge a las personas que no tienen tiempo. Bienvenido al llamado de Dios. Ahora tú puedes ir entendiendo si realmente tú tienes un llamado de Dios. Porque dijiste no puedo, no soy capaz y aparte no tengo tiempo. Y Dios ya te echó el ojo. Y tú ya estás en los planes del Señor. A Dios le interesan las personas ocupadas, productivas. Dios llama a Moisés mientras Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro. Dios llamó a Gedeón, pero cuando lo llama, él no estaba desocupado mirando al techo, él estaba limpiando el grano. El profeta Amós, antes de ser profeta, era un recolector de higos, era granjero. Nehemías, cuando Dios lo llama a un llamado tan fuerte como el de Nehemías era copero del rey. Estaba bien, vivía en un palacio, tenía de todo, su vida estaba arreglada, pero él sintió un fuego dentro de él y él sintió temor de Dios y sintió el llamado y dijo, Dios me está inquietando, esto de ser copero no es suficiente, yo tengo que hacer algo por mi pueblo. Y muchos de los que están aquí saben cuando Dios a uno lo inquieta y cuando Dios le empieza a tallar. Y cuando Dios le empieza a decir, estás muy cómodo, ven y te sacudo porque necesito que te muevas y hagas mi plan y mi propósito. Nehemías hubiera podido decir, no, que me voy a echar un viaje de esos, voy a pasar hambre, frío, yo estoy bien en el palacio. Pero Nehemías oyó el llamado de Dios y ante el llamado de Dios dejó todo para sentir una satisfacción que un trabajo no le va a dar. Y los que son líderes aquí sirven a Dios, y tú que sirves a Dios lo sabes, que no hay una satisfacción tan grande que tú puedas sentir cuando eres útil en las manos de Dios. Y yo quiero decirte, si Dios te está llamando, si Dios te está tocando, si Dios te está incomodando, por favor hoy levanta tus manos y dile, Señor, si me necesitas, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Aleluya. Cuando Dios llama a Daniel, Daniel era funcionario del gobierno en Babilonia. Cuando Dios llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, ellos no estaban desocupados, ellos eran pescadores. Cuando Dios llama a Mateo, Mateo era un funcionario público, era un recaudador de impuestos, estaba ocupado, tenía una vida estable, tenía un salario y Dios, el Señor, lo llama. ¿Cuál es la característica? Y puedo seguir. Todos estaban haciendo un oficio cotidiano, todos tenían una vida, todos tenían unos sueños y todos dejaron todo por seguir el llamado y cumplir el propósito de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Ojo aquí, yo no estoy diciéndole deje su trabajo y véngase aquí las 24 horas. Yo no le estoy diciendo deje la casa y venga, si no luego los encuentro aquí con pijama todos. Acepté el llamado del Señor. El llamado es personal. Algunos de aquí tienen llamados pastorales. Algunos tienen llamados al ministerio, claro que sí, pero eso es personal y no todos van a ser pastores y no todos van a ser evangelistas, no todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos ojos. Pero lo que yo te digo es que si el Señor te dice estudia pero sírveme, di amén.
Que el Señor te dice, trabaja, sé mamá, cásate si quieres, ten hijos, pero sírveme, que tú le digas, aquí estoy para servirte. Eso es el llamado de Dios. Y nunca rehuses el llamado de Dios porque estés ocupado. Nunca rehuses a servirle a Dios y a ser útil en sus manos. No le tengas miedo y no le tengas temor a un llamado de más responsabilidad, porque Dios se encargará de capacitarte. Él no llama a los capacitados, Él capacita a los dispuestos, a los que aceptan el llamado. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué está estorbando que tú desarrolles el propósito y el llamado que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que estorba? ¿Por qué ha arrancado este 2025 y tú no te has movido? Sabes que tienes un llamado, sabes que Dios te está llamando a algo, sabes que Dios te quiere usar, pero ¿por qué? ¿Qué te tiene quieto? ¿Cuáles son tus conflictos? ¿Con qué es que luchas? Por favor, deja ya eso y permite la obra del Señor. Despójate de aquellas cosas que te estorban y por amor al Señor decides servirle. Él dio la vida por ti. Él entregó todo. Dios entregó a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida. Pero ¿qué es lo que impide? ¿Por qué ahora no estás desarrollando ese propósito de Dios? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Es tu tiempo? ¿Qué tienes que hacer hoy para poder decirle como Isaías, heme aquí, envíame a mí? Y no, tacho, Señor, dame otros 5 años mientras soluciono mi vida. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque Dios te va a seguir llamando. Y Dios va a seguir insistiendo, y Dios te va a seguir tocando, y Dios te va a seguir inquietando, y tú vas a sentirte completamente incómodo hasta que camines en el plan y en el propósito de Dios. Tú decides si vives con esa incomodidad o das un paso de obediencia y te rindes al Señor. Hay algo que el Señor me mostraba mientras yo hacía bosquejaba la palabra. Y el Señor me mostraba personas que tienen un fuego adentro de ellos, que saben, que perciben, tal vez no del todo, pero que Dios los está llamando a dar un paso más. Y el Señor me mostraba ese fuego, como el que dice Jeremías, metido en sus huesos. Ese fuego del llamado, ese fuego de saber que no estamos aquí por casualidad. ¿Sabe qué? El propósito no es solamente trabaje, 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 trabaje. Hay algo más que hacer en esta tierra. Ahora no vayan a decir, la pastora me dijo que no trabajara, que no estudiara. No. Hay algo más. ¿Qué te vas a llevar tú de esta tierra? Todo lo que me he matado trabajando, no. Tú te llevas el deleite de haberle servido a Dios, la satisfacción de haber bendecido a otros con una oración. El equipo de intercesión ora por los que no saben orar. Eso es servir. Cuando tú predicas la palabra, cuando evangelizas a otros, cuando discipulas a otros, cuando aconsejas a otros, estás siendo un instrumento en las manos del Señor, y eso genera una satisfacción enorme. Pero ¿qué harás con ese fuego? ¿Lo vas a seguir ignorando? ¿Vas a seguir caminando diciendo no? Y Dios te llama y te va a seguir llamando hasta que puedas enrutarte en el plan de Dios. Por eso Isaías capítulo 6 versículo 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. No lo haga a la ligera. Esto requiere un entendimiento del llamado. Hay muchas personas emocionales que dicen: sí, Señor, heme aquí, envíame al África si quieres. Y después Dios les pide no el África, sino algo chiquito, y dice: uy, no, así tampoco, Señor. No es en las emociones, es sabiendo lo que el Señor te está pidiendo. Pero sé tú como Isaías, de aquellos que aceptan el llamado y le dices: Señor, yo quiero servirte. Si mi vida te sirve, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿A quién quieres que bendiga?
Dios se encargará de trabajar en ti, porque la Biblia dice que cuando damos fruto el Señor nos limpia para dar más fruto. No esperes limpiarte en el mundo para estar perfecto y venir a la iglesia a servir al Señor. Eso no funciona. Mientras das fruto, el Señor te limpia, el Señor va trabajando en tu carácter, el Señor va dándote de la unción, del denuedo, el Señor va trayendo más consagración, pero cuando sirves. Si alguien me puede acompañar en el piano, por favor, que me voy a poner trascendental. Le dije que hay dos cosas que son características en las personas que son llamadas a servirle. La primera es cuando las personas dicen, no, yo no soy la persona adecuada. Y lo segundo es cuando en muchas oportunidades dicen que están muy ocupados. Pero no te recomiendo que le digas al Señor que estás ocupado. De seguro te quitará eso que te ocupa para que puedas cumplir el propósito de Dios y te va a doler. Hay una mujer que desde los inicios que yo me conocí al Señor, ponte romántico, Cristian. Espero no llorar. Hay una mujer que desde que yo conocí al Señor a los 17 años, yo empecé a leer sobre ella y a mí me apasionó su historia. Me enamoró su historia. Y quiero contarles un poco de tarea. Les dejo que lean su biografía. Si me ayuda multimedia para la foto, se las quiero presentar. Porque esta mujer desafió mi vida de una forma impresionante. La forma en mi llamado. No, esa soy yo. No, vamos a esperar la foto. Les estoy hablando de María Woodworth Ether. Esta mujer está en el libro de los generales de Dios. Una mujer extraordinaria, se las presento. Ella fue llamada la mujer que mostró el Espíritu de Dios. Así aparece en los generales de Dios. Usted puede buscar su biografía y leerla o escucharla. Pero présteme atención en los próximos minutos. Ella nació en 1844. Se convirtió a Cristo a los 13 años. Y cuando aquel evangelista llegó a su tierra a predicar, oró por María y le dijo que ella iba a ser una luz brillante. No, pero el predicador no sabía qué tanto iba a alumbrar esa luz. Él ni siquiera se lo imaginaba. Y Dios la llama a predicar. A ella Dios la llamó al ministerio y la llamó a predicar su palabra. Oh, sorpresa, habían grandes problemas. En el tiempo que ella nació no se le permitía a la mujer predicar. Qué loco, ¿no? Cómo Dios llama a alguien a predicar cuando no se permite predicar. Además, las mujeres podían desarrollar su ministerio, pero si estaban casadas con un misionero o con un pastor, y ella era soltera. Así que ella miró el llamado de Dios y dijo, qué loco esto. Quisiera, pero ¿cómo? Yo no puedo, yo soy una mujer, no hay mujeres pastoras ni evangelistas en ese tiempo. Así que ella dejó atrás su llamado, se olvidó de cómo Dios la había llamado y se conformó a una vida normal. Se enamoró de un soldado, creo, se casó y tuvo 6 hermosos hijos. Y se acostumbró a una vida normal, pero pasaba algo y era que Dios la seguía llamando. Y Dios le seguía insistiendo y ella tenía una vida, pero ella se sentía incompleta. Ella estaba absorbida por su rol de esposa, por su rol de madre. Si uno lucha con uno, usted se imagina 6 hijos. Aparte de eso, su esposo, el que ella escogió, no quería saber nada del ministerio. Y ella dijo, pues no se puede, ya no. Ya el llamado pasó. No, y así pasaron los años. Pero llegó una tragedia a su vida. Y de los 6 hijos murieron 5.
Nunca le diga a Dios que tiene unas excusas para no servirle. Y enfermaron diferentes enfermedades y murieron uno tras otro. Murieron 5 hijos. Quedó con una hija. Al morir los 5 hijos, me llama la atención que María nunca le reclamó a Dios por la muerte de sus hijos. Al enterrar a sus hijos junto con su esposo, dice que ella seguía sintiendo a Dios como la llamaba. Y ella decidió ir a la Biblia y empezar a leer otra vez después de muchos años que la había descuidado. Y volvió a empezar a leer la Biblia y a buscar a Dios y a decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y esta mujer vuelve su mirada a Dios y al llamado. Y cuando ella empieza esa búsqueda en la palabra y esa búsqueda de la gloria de Dios, una noche tuvo una visión. Y la visión fue esta. Ella se vio que estaba predicando, cosa que no se podía hacer. Pero Dios le mostró en visión que ella estaba predicando y al frente de ella habían unas gavillas de trigo. Y cuando ella abría la boca, las gavillas caían una tras otra, una tras otra. Y el Señor le dijo: María, cuando te pares a predicar, así como caen las gavillas de grano, caerán las personas bajo el poder del Espíritu. Ponga atención a esto. Una mujer no podía predicar. No podía. Y ella, en respuesta a la visión, le dijo sí. Después de haber pasado años de haber dicho no al llamado, le dijo sí. Y le dijo: Señor, lo único que yo te pido es que me unjas con ese poder, con el poder del Espíritu Santo, y estés conmigo. La bibliografía es muy amplia de esta mujer, pero Dios la usó de una forma inigualable, impresionante. Sanidades, milagros por montones, liberaciones por montones, algo que nunca se había visto en aquel tiempo. Nunca nadie hablaba en lenguas y ella hablaba en lenguas. Cuando ella predicaba, abría su boca y las personas empezaban a llorar y caían bajo la unción del Espíritu Santo. Pero oiga esto, no es como ahora que caemos bajo la unción y medio segundo y ya nos levantamos. Las personas quedaban en trance de 2 a 3 horas tiradas en el suelo. Y cuando las personas se levantaban, contaban unas experiencias extraordinarias que habían tenido con Dios, con los ángeles y visiones. Fue un movimiento del Espíritu impresionante. Grandes milagros acompañaron su ministerio. Ahora, María es conocida como la abuela del movimiento pentecostal por las manifestaciones del poder de Dios. Ella no le dijo: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Pero no, ella dijo: Señor, aquí estoy. Yo no voy a rehusar más este llamado que sé que tengo. Ella se dedicó su vida a servirle a Jesús a pesar de que todo estaba en su contra. Ella era mujer. Ella no tenía ningún estudio, ninguna formación. Tercero, ella era una mujer enfermiza desde que nació, se enfermaba mucho. Tuvo un matrimonio de 26 años, como ella misma lo dice, 26 años de tormento, hasta que él falleció. Y ninguna de esas cosas que yo le cuento, yo siento la unción del Señor, fueron estorbo para que ella le dijera no al Señor. Y dedicó su vida a servirle al Señor y nunca le hizo un reclamo al Señor por sus hijos que habían muerto. A María nada la detuvo. Por eso yo te pregunto, ¿qué te está deteniendo? ¿Cuántos hijos se te han muerto? ¿Qué es lo que pasa? Que Dios te sigue llamando y llamando y parece que no oyeras. Quiero leerle una parte de su biografía y permítanme leerlo para no equivocarme. Decídete a ser utilizado por Dios y avanza hacia la plenitud que Dios tiene para ti. No permitas que los contratiempos te frustren o sean obstáculos para tu vida. Pide al Espíritu de poder que te ayude a completar tu carrera con una victoria completa. Y esto fue lo que pasó en mi vida. Adopta como lema las palabras de la hermana Éter. Esto fue lo que a mí me ministró desde que empecé con el Señor. Y el lema de ella era:
Es mejor gastarse por Jesucristo que herrumbrarse. Yo sé que la palabra herrumbre no se asocia, pero es mejor gastarse por Jesús que oxidarse. No te oxides. ¿Qué más Dios tiene que hacer para que te rindas al Señor y le sirvas y cumplas el llamado? Cuando yo leí esta biografía, yo decidí en mi corazón que yo iba a invertir toda mi vida, todo mi tiempo para Él. Es mejor gastarse por Jesús que oxidarse. No te detengas hasta que hayas terminado. El mundo, dice en la biografía, está buscando la respuesta que tienes dentro de ti. El mundo está buscando la respuesta que tienes dentro de ti. Amado joven, puedes ser un instrumento poderoso en las manos de Dios en tu colegio, en la universidad, donde tú trabajas. Pero ¿por qué te callas? Puedes esforzarte más y servir al Señor. No te detengas hasta que hayas terminado. Es mejor gastarse por Jesús que oxidarse. Quiero terminar con esto, que ya se me acaba el tiempo. Ustedes saben que yo no hablo mucho de mí, pero hoy les quiero contar una parte de mí. Cuando el Señor me llama al ministerio, por allá en el 2003, yo estaba estudiando mi carrera universitaria, estaba estudiando contaduría pública. Y al Señor se le ocurre la maravillosa idea, de esas ocurrencias que le hacen al Señor, que le da al Señor, de llamarme al ministerio junto con mi esposo, a tiempo completo, a ser pastores. Y cuando Dios me llama al ministerio, le voy a contar lo que hice. No, yo no fui como Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo iré. No, yo fui como Moisés. Y cuando el Señor me llama, yo me encerré en el cuarto y con muchas lágrimas le dije al Señor: yo no soy la persona adecuada. Te equivocaste. Hay mejores personas que yo. No sé hablar, me da pánico escénico, tengo una timidez horrible. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre llamarme? Quiero decirles, jóvenes, para que no sigan mi ejemplo, que le saqué todas las razones sabidas y por haber al Señor del por qué no debía llamarme a mí, de por qué yo no estaba lista, no había completado ciclos, no le saqué todo y lloré hasta el cansancio, todo un día sola, encerrada en mi cuarto, en nuestro cuarto matrimonial, pero yo estaba sola. Y lloré y pataleé. Yo creo que el Señor me miraba y decía: dale, desahógate. Y llegó un momento en que yo ya no podía llorar más. Y el Señor, yo tenía en mi cama, lo recuerdo tan bien porque tenía la Biblia abierta. Y el Señor me lleva al Salmo 81 y me hace ver una palabra y me dice: abre tu boca porque yo la llenaré. Cuando yo oí a Dios en mi cuarto, yo me sequé las lágrimas que ya casi no me salían de tanto llorar. Y le dije: ok, Señor, mira, creo que es un error. Creo que no soy la persona correcta. Pero si tú vas a estar conmigo y si tú me dices: abre tu boca porque yo la llenaré. Yo me arrodillé ese día al lado de la cama y le digo: Señor, acepto el llamado. Tengo miedo, tengo un gran temor, me siento completamente incapaz. ¿Qué va a pasar con mi universidad? Pero aquí estoy. Sin saber qué Dios iba a hacer, cómo lo iba a hacer, no tenía ni idea. Yo acepté el llamado en medio de todas mis lágrimas. Terminé mi carrera universitaria, honré a mi familia con el título de contador público y un diplomado en administración,
y se lo entregué al Señor. Y le entregué al Señor mi carrera y todos los sueños que con ella iban. Y me solté en sus brazos. Dejé mis sueños por seguir los suyos. Y oh sorpresa, me he dado cuenta que los planes del Señor eran mucho, mucho, mucho mejores que los míos. Dale la gloria. No digas cómo lo harás, qué lo harás, solo disponte de verdad. Yo te puedo decir algo con temor y temblor de Dios en mi corazón. Hace más de 20 años que le sirvo al Señor y es lo mejor que me ha pasado en la vida. He visto su poder actuando en mi debilidad, en mí y a través de mí. ¿Saben qué decidí yo? Ahora, acuérdense que el llamado es personal y no todos aquí van a ser pastores. Pero yo decidí lo que decidió María, gastarme por Jesús, invertir mi vida. Le di al Señor mi juventud, mi tiempo, mis fuerzas en vigilias, en ayunos, en oraciones. No el tiempo que me sobraba, porque no nos sobra. Mi tiempo es de Él. Tu tiempo es de Él. Y le entregué todo y he decidido invertir mi vida en Él y en su reino. Mira, eso realmente vale la pena. De verdad vale la pena servir a Dios. Cuando llegues al cielo y cuando llegues a estar con Él, ¿qué le vas a decir? Uy, trabajé en esta empresa tantas horas. No, uy, me esforcé por esto. ¿Qué vas a decir? ¿Sabes qué? En el cielo van a haber coronas por la obra que hiciste en esta tierra. ¿Qué le vas a presentar al Señor? ¿Qué le vas a decir? No, es que mi vida fue muy difícil y yo sé que tenía un llamado, pero aquí me quedé. No, es que me traumé con esta situación y mejor me quedé. ¿Qué le vas a decir al Señor? Perdóname que me estoy pasando un poco del tiempo, pero yo tengo que contarle esto. Un día me enfermé gravemente. Esto nunca lo he contado en un púlpito, nunca. Y me enfermé gravemente y yo ya era pastora y predicaba, pero tenía un dolor abdominal demasiado fuerte. Iba y volvía del hospital hasta que un día me agravé demasiado. Me llevaron en ambulancia, estaba muy mal. Y el médico llega y me dice: tenemos que operarte de inmediato, tienes un gran problema. Autorizan la cirugía y yo tenía un dolor tan intenso que yo le dije: sí, doctor, haga lo que tiene que hacer. El doctor se fue a tramitar los permisos, yo estaba con un dolor intenso y Dios me visita en el cubículo de urgencias del hospital y me dijo lo siguiente: ¿y si hoy es el último día que estás viva sobre esta tierra? Y yo me quedé así, no le puse cuidado al dolor y yo abrí mis ojos y yo dije: esto va en serio. Y yo tuve esta charla con el Señor y yo le dije: mira, Señor, si tú consideras que yo ya he hecho lo que tú has querido en esta tierra y cumplí tu propósito, estoy lista para partir. Cuida a mi esposo, cuida a mi hijo. Camilo estaba muy pequeño. Eso fue en el 2010. Y yo le dije: y si tú crees que yo no te sirvo más para nada en esta tierra, me confieso y aquí te voy. Y yo no le dije nada a mi esposo y mi hijo estaba con la abuela. Y me fui a la cirugía y yo tenía cierto presentimiento que me iba a morir, pero yo iba tranquila. Me sedaron y yo le dije: aquí te voy, Señor, en paz contigo, recíbeme ahora. Es lo importante de estar a cuentas con el Señor siempre. Y después de eso, yo recuerdo estar en una habitación que tenía paredes verde claritas, porque era una APS que su color era el verde. Y cuando yo abro los ojos, me habían puesto en la camilla mirando a la pared verde y yo abrí los ojos. Ustedes no me van a creer esto.
Pero lo primero que yo dije, me sonreí, yo dije, el cielo es verde. El Señor tiene sentido del humor también, y yo sé que el Señor se rió conmigo. Y yo me sonreí en medio de un dolor atroz porque me habían hecho una cirugía bastante fuerte. Y yo me sonreí y le dije, Señor, qué mal chiste. En serio, no, ¿por qué me haces eso? No me llevaste. Yo, de verdad, mire, no sé si usted me cree o no, pero yo sentí que Dios reía conmigo. Y el Señor me dijo, tienes más por hacer en esta tierra y todavía no es tu tiempo de partir. Y yo, ay, gracias, Señor. Pero cuando uno tiene un encuentro, los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, un encuentro con la muerte, tu vida cambia. Mi servicio fue más intenso, fue más apasionado hasta ahora, porque yo sé que estoy viviendo días extra con una sola razón: servirle a Él. ¿Cuál es tu razón de vivir? Pelear con tu esposa, pelear con tu esposo, pelear con tus papás, rebeldizarse con todos los líderes. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es mejor gastarse por Jesús que oxidarse. Hoy quiero hacerte una invitación, y por eso todo el enfoque del siguiente tiempo de adoración es el llamado. He orado al Señor, así como el Señor me ha ministrado profundamente en mi corazón, me ha confrontado con mi llamada. En este tiempo de adoración, Dios va a afirmar llamados en tu vida. Dios va a confirmar el fuego que está en tu corazón. Dios va a volverte a acercar al ministerio, porque va a hacer que esas cosas que te impedían, que te envolvían, que te impedían servir a Dios, caigan. Y yo sé que el Señor va a ministrar profundamente tu corazón para que tú le entregues tu vida, si es necesario, una vez más al Señor, y le puedes decir con todo tu corazón y con toda conciencia: heme aquí, envíame a mí. Miren, chicos, venir a un discipulado y servir a Dios después de una ardua jornada de trabajo, con hambre, con cansancio, con cosas que hacer en la casa, para muchos es una locura, es una pérdida de tiempo. Dedicar un sábado por la tarde, cuando puedes dormir, puedes lavar, puedes hacer tareas, puedes hacer tantas cosas, y venir a la iglesia a buscar al Señor. Dedicar un buen domingo para venir a la iglesia, que tal vez sea tu día de descanso, y servir al Señor, para muchos es una locura. Pero quiero decirte, para Dios es supremamente valioso, y eso te asegura la satisfacción de Jesús en el corazón. Cuando dedicas tu descanso para servir a Dios sirviendo a otros, para buscarlo, para invertir en la vida de otros, eso es locura para otras personas, pero realmente agradas el corazón del Señor. Acepta el llamado del Señor y, por favor, haz algo con tu vida ahora y empieza a caminar en pos del llamado, para que cuando el Señor venga te encuentre haciendo su voluntad. Dale un aplauso al Señor. Ponte sobre tus pies.